el día de hoy venimos a presentarles lo que es el tema del modelo educativo que está establecido por Uniminuto sobre el tema de inversión que está haciendo el país actualmente en todo el tema de educación, pero básicamente queremos salirnos de este modelo que tienen establecido o de lo que se pretende con esta tarea, ya que queremos no hablar sobre las ventajas que tiene el modelo educativo actualmente en el país, adicional de cómo se está establecido con algunas materias en la Universidad Minuto de Dios, sino que queremos básicamente recomendarles un video que genera un punto de reflexión importante en todo el tema de cómo educar a nuestros hijos, a nuestra familia y sobre todo cómo desarrollarlos de una forma en la cual puedan cambiar la cultura y la sociedad, más que todo en este país. El trabajo va a ser presentado por Angeliana Ramírez, por mí, Fernando Niño Núñez. Esperemos les guste, es una reflexión y ojalá que lo puedan aplicar en sus casas. Gracias. Siempre recuerdo una clase de filosofía donde el profesor nos relató esta historia. En una caverna se encontraban un grupo de hombres, prisioneros de nacimiento, encadenados de forma tal que solo podían mirar hacia el fondo de la cueva. Una hoguera y figuras manipuladas por otros hombres proyectaban en esa pared todo tipo de sombras. Para los prisioneros, las sombras eran la única referencia del mundo exterior. Esas sombras eran su mundo, su realidad. Uno de los prisioneros era liberado y se le permitía ver la realidad entera fuera de la caverna. ¿Qué tanto tiempo le tomaría acostumbrarse al exterior después de toda una vida de encierro? Posiblemente su reacción sería un profundo temor a la realidad. Podría entender lo que era un árbol, el mar, el sol. Asumamos que este hombre puede ver la realidad tal cual es y entender el gran engaño que era la caverna. El profesor nos explicó brevemente las interpretaciones del mito en relación al conocimiento, la ilusión, la realidad, y cómo posiblemente estemos dentro de una gran caverna que a su vez está dentro de otra. Pero no cabe duda de la necesidad de ese hombre libre de regresar y compartirle al mundo lo que había visto. Video de la educación prohibida, básicamente hablándonos del mito o del cuento de la caverna. Adicional, pues queremos hablarles de que los modelos educativos que están establecidos actualmente en nuestro país es un modelo que se estableció hace más de 200 años, la cual iba dirigido básicamente a la clase obrera, en la cual era un 100% de cobertura, educación obligatoria y gratuita. Algo muy parecido a lo que ahorita el gobierno está implementando en todos los colegios y en todas las ciudades de nuestro país. Pero el hecho de hablar de cobertura, de una educación sin costo y adicional que sea obligatoria, pues no es nada nuevo. Como ya les dije, eso se implementó hace más de 200 años. La educación tradicional, me baso en La educación prohibida, un documental muy interesante que se lo recomiendo. Habla sobre las experiencias no convencionales educativas, donde pude ver cómo la escuela limita a un alumno y cómo el maestro también lo hace. Muy pocos ven las falencias de esta. Hay una frase muy importante que me gustó mucho, que se aprende viendo y haciendo, porque pues todo el mundo piensa que se aprende memorizando y no, es una falencia. Si tú practicas lo que estás viendo, lo vas a adquirir mucho más. Y les vengo a explicar tres conceptos, que es enseñanza, educación y aprendizaje. Educación es un entorno que nos brinda el Estado, ¿sí?, donde podemos adquirir la enseñanza. La enseñanza es todos los saberes del maestro que vienen a brindarnos a nosotros como al aprendizaje. El aprendizaje es los
como conocimientos para saber entender los saberes del profesor. Es como nosotros los asimilamos y como nosotros lo guardamos para aprender de ellos. ¿Cómo podría yo cambiar eso en la universidad? Lo podría cambiar sobre cambiar la educación tradicional, lo mismo y lo mismo, por algo nuevo, por algo como llegar a una clase, oye, tú habla y tú lo que entiendas de este tema, no importa que se equivoque porque pues de los errores se aprende. Entonces sería eso, cambiar lo tradicional por lo nuevo y fomentar una persona líder en decir, opinar y criticar. Me gustaría que crearan personas críticas, reflexivas y demás. Y la opinión y la crítica que nosotros queremos hacer es que ese modelo debe reestructurarse, básicamente en el ámbito de que nosotros, cuando tenemos a nuestros hijos, no debemos simplemente enviarlos a un colegio y que el colegio se encargue de todo. Básicamente en el video de la educación prohibida se enfoca en que la educación parte por la casa. Si el niño puede tener una educación adecuada, incluso puede ser educado en su casa hasta los 10 años. Todo el tema de refuerzo en las materias de las ciencias básicas, pues sí se puede dar a través del colegio. Pero básicamente lo que se debe inculcar desde un principio a los niños es el tema de valores, formación, que les guste el tema de aprender, no que vayan a un colegio con un tedioso, hoy es lunes, tengo que ir a estudiar, sino que vean de manera reflexiva y tengan el amor de siempre ir a estudiar. Entonces lo que se establece en esta película es incentivar a los niños por el amor por el estudio. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer en este momento. No necesitamos grandes inversiones, a veces sí, a veces no, pero en este caso si queremos hacer un cambio de ideología se debe hacer por la casa, por incentivar el amor al estudio. Y mi conclusión sería no limitarnos nosotros como alumnos y no limitarlos ustedes como maestros. Fomentar ustedes en la universidad personas líderes, como yo le había dicho. Qué bueno sería que la educación no la crearan con miedo, que sean personas reflexivas, que nos lancen a, no nos limiten a. Entonces sería eso, empezar una educación nueva que es muy buena porque la he vivido, pero muy difícil de asimilar, pero con el tiempo se puede. Si uno se aferra a que puede. Entonces pues es eso.